Estamos en el contenido del derecho de autor, vimos los derechos patrimoniales y nos quedan los derechos extrapatrimoniales o derechos morales. Voy a hacer una aclaración y es que la ley argentina no menciona en su texto jamás la expresión derechos morales. Esta expresión es creada por la doctrina y acogida por la jurisprudencia en el devenir de la aplicación de la ley 11.723 de 1933. ¿Y a qué corresponde o por qué se llega a esta situación? Es que la Argentina, la propiedad intelectual, tiene una fuente mixta. La primera es de origen anglosajón y es que la propiedad intelectual, que es regulada en la Constitución argentina, en la Constitución de 1853, es tomada en base a los estudios preliminares que hace Alberdi en las bases de la Constitución de Filadelfia de 1778, es decir, la Constitución de Estados Unidos, y se toma, salvo la traducción, literalmente la expresión de propiedad intelectual y la protección constitucional del derecho de Estados Unidos. Entonces, el derecho de Estados Unidos y el derecho anglosajón, el llamado copyright, es un derecho exclusivamente de contenido económico o patrimonial. No existe la concepción de derechos morales o extrapatrimoniales en el derecho anglosajón. Luego, en la evolución jurídica argentina, ni Acevedo en el Código de Comercio, ni luego Vélez Sarsfield en el Código Civil, se refieren a los derechos de propiedad intelectual. Es a partir de determinadas leyes nacionales a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, en que se empieza a legislar la propiedad intelectual en la Argentina. En derecho de autor, la primera ley data de 1910, con motivo del primer centenario, y se hace una ley un poco a las apuradas, porque claro, la Argentina no tenía una ley de derecho de autor. La segunda ley, y todavía vigente, es la ley 11.723, dictada en 1933 a instancias precisamente de un editor, que era Noble, el director y propietario del diario Clarín. Era alguien que conocía perfectamente el mundo de la edición y tiene un enfoque muy pragmático. Nuestra ley, que es una ley muy breve, relativamente breve en términos comparativos con el resto de las legislaciones nacionales, es un instrumento extraordinario, magnífico, porque ha superado toda la evolución tecnológica y todos los derechos que mencionamos en el bloque anterior de los derechos económicos, sin necesidad de ningún cambio, son perfectamente aplicables al entorno digital. Bien, en esta ley de 1933 se toma parte de la influencia del derecho francés o del derecho continental europeo que contienen estas facultades extrapatrimoniales denominadas en la doctrina derechos morales. Estos derechos básicamente son 4, pero solo 3 son acogidos en forma dispersa y anacrónica en la ley argentina. El primero de ellos es el derecho de paternidad. Esto significa que la obra podrá ser utilizada incluso más allá del dominio privado, pero siempre unida al nombre del autor o de los autores si fuese una obra que haya sido objeto de transformación, es decir, al autor, al traductor y todos aquellos que hayan ejercido algún aporte creativo deben ser mencionados porque si no se estaría violando este derecho moral de paternidad. Todos estos derechos morales tienen una característica, es que no se extinguen en el tiempo, por lo tanto son imprescriptibles, duran más allá del dominio privado. Y como no son de naturaleza económica o patrimonial, no pueden ser objeto de embargo ni de transacciones. Se dice que son imprescriptibles, inalienables e inembargables. El segundo derecho moral importante es el derecho de integridad. Este derecho de integridad, derecho moral de integridad, implica que nadie puede modificar la obra sin permiso del autor. Y ustedes seguramente se preguntarán, ¿cómo conciliamos el derecho económico de explotación, el derecho de transformación que mencionamos con anterioridad, sin violar este derecho moral de integridad?
La forma es que se requiere el permiso del autor. El autor va a autorizar, incluso ceder, incluso vender el derecho económico de transformación y permitirle a quien adquiere ese derecho, en este caso vamos a dar el ejemplo del editor, de poder transformar la obra, pero en el contrato el editor tiene que obtener una autorización de que cualquier transformación que realice en el marco del contrato no va a violar el derecho moral de integridad, para lo cual el autor autoriza expresamente al editor a realizar estas transformaciones. Si bien estos derechos carecen de un contenido patrimonial, son muy peligrosos y por ende importantes porque forman parte de un derecho exclusivo de autorizar o prohibir. Y en muchos casos, vamos a ver luego, con el caso de la obra fotográfica, cuando veamos plazos de protección, que como la obra fotográfica en Argentina tiene un plazo de protección muy corto, la forma de evitar una explotación no querida por el titular del derecho, normalmente el autor que está vivo mucho tiempo antes de que la obra, mucho tiempo después de que la obra pasó al dominio público, puede oponerse a determinados usos en ejercicio de alguno de estos derechos morales. Por ejemplo, la no mención de su obra en una foto de archivo o la modificación de esa fotografía que viola el derecho moral de integridad, por ejemplo, el coloreado, la transformación en blanco y negro o el uso, el fragmento de una fotografía, etcétera, etcétera. El tercer derecho moral es un derecho moral con características especiales y un poco diferente a los dos anteriores, y es el derecho moral de divulgación. La posibilidad de que una obra sea publicada o se mantenga en la órbita privada del autor depende de un derecho moral y no de un derecho económico. Ese derecho moral es el derecho moral de divulgación. Es decir, del autor depende el publicarla o no. ¿Qué ocurre con este derecho? Puede ser imprescriptible como los otros anteriores, puede durar siempre, y la respuesta es no, porque sería incompatible con la propia naturaleza del derecho. Si un autor publica la obra, automáticamente extingue el derecho moral de divulgación, que se va a extinguir por dos actos: la publicación de la obra con autorización del autor o la muerte del autor. La muerte del autor extingue este derecho moral. Por eso autores como Kafka, Borges y muchos otros, después de muerto, sus herederos publicaron obras que ellos jamás hubiesen publicado. Hay quienes sostienen que si el autor no quiere que una obra se publique, la destruye en vida, para evitar que alguien la utilice. Pero la realidad y la importancia es esta: este derecho se extingue con la publicación o la muerte del autor, lo que ocurra primero. El cuarto derecho moral es un derecho moral que no existe en la legislación argentina, no es un derecho muy aceptado, en realidad es bastante controversial, y es el derecho moral de retracto, la posibilidad de que tiene el autor, únicamente el autor, de que una vez que la obra ha sido puesta en el mercado, ha sido publicada, incluso puede haber sido distribuida en el mercado, el autor, por una decisión unipersonal, por cambio de convicción, convicciones políticas, religiosas, ideológicas, etcétera, no tiene que explicarlo porque un día cambia de opinión y decide sacar del mercado esa obra. A ustedes les parecerá una cosa un poco extraña, pero en los países que está regulado es algo bastante común. Ejemplo, Brasil. En Brasil muchos músicos no quieren que una obra que está puesta en el mercado, no le gusta cómo suena, etcétera, deciden un día sacarla del mercado. Y la forma más simple de sacarla del mercado es ejerciendo este derecho moral de retracto. Hay un caso, qué sé yo, de Yuya, que cuando era muy jovencita era una actriz porno, luego se transforma en una actriz más importante, pero estaba el mercado lleno de videos con sus imágenes, entonces ejerce este derecho para sacar del mercado una obra que no le interesaba o le causaba un perjuicio. ¿Por qué es controversial este derecho moral? Razón por la cual no está dentro de la legislación argentina y no está en la mayoría de las legislaciones. Porque este derecho viola otro derecho, que en nuestro caso es un derecho fundamental, protegido constitucionalmente y por todo el derecho común, que es el derecho de los contratos. Si yo firmo un contrato, estoy obligada, yo autor, estoy obligado a cumplir con ese contrato como si fuese la ley misma.
Por lo tanto, este derecho moral de retracto viola esencialmente el de la libertad de contratación y el compromiso asumido en un contrato. Por eso en los países que se regula este derecho moral de retracto, implica la obligación del autor retractado a indemnizar o compensar al editor o al productor del contenido por el daño que le causa y el costo que implica retirar una obra del mercado. Ambos derechos, el conjunto de estos derechos, los económicos y los morales, que conforman el contenido del derecho de autor, son muy importantes a la hora de explotar la obra y lo que tiene que tener en cuenta el editor. Los derechos económicos porque son los derechos de explotación, van a ser los activos que va a obtener el editor. Y los derechos morales porque implica de qué debe cuidarse el editor para no caer en alguna infracción que pudiera implicar la resolución, rescisión o ruptura del contrato por violación de una norma que está en la ley, como son los derechos morales.